Muy bien, vamos ahora a hacer un ejercicio en donde vamos a sumar dos fuerzas concurrentes. Se puede hacer con varias, pero vamos a empezar con un ejercicio sencillo para poder sumarlas sin mucho problema, ¿no? Para empezar a ver cuál es el procedimiento, ya después veremos un poco más de hacemos un croquis, no es un dibujo hecho con mucha exactitud, porque nada más es un croquis. Este es nuestro sistema de ejes coordenados. Vamos a poner dos fuerzas aquí. Me alcanzó. Sube. Allí y ahí más o menos. Y no lo empujo mucho porque uno que esté aquí a 30 y otro que esté a 50 grados, ¿no? Más o menos. El pizarrón se mueve demasiado. Es que no lo tengo fijo. Ahí está, en esa dirección. Ahí está, en esa otra dirección, ¿no? Bien, aquí hemos dicho que era alfa 1. Si le ponemos por acá alfa 1, va a ser igual a 30 grados. Y acá alfa 2 va a ser igual a 50 grados. Entonces esta va a ser F1, que va a ser igual a 40 newtons, y esta otra fuerza que tenemos acá va a ser F2, que va a ser igual a, pongámosle 60 newtons, ¿no? Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro sistema de ejes coordenados X y Y, y tenemos las fuerzas. Entonces, en primer lugar nos dice, hay que hacer la suma de fuerzas concurrentes en un punto que está en un plano. El pizarrón evidentemente que es un plano. El punto aquí lo tenemos, lo hicimos coincidir con nuestro sistema de ejes coordenados. Al mismo tiempo del origen del sistema de ejes coordenados salen las dos fuerzas. Son concurrentes porque todas llegan al mismo punto, concurren al mismo punto. ¿Ok? Tenemos también el valor numérico de la magnitud, pues, de cada una de las dos fuerzas. F1 de 40 newtons, F2 de 60 newtons. Tenemos la dirección de cada una de las fuerzas, que está determinada por el ángulo alfa 1. Quiere decir que está a 30 grados con respecto al eje de las X. Sí, acuérdense que empezamos a medir nosotros el ángulo del eje de las X hacia la siguiente línea del ángulo, que en este caso es la fuerza, la línea de la fuerza. Y del otro lado también estamos haciendo lo mismo, 50 grados a partir del eje de las X. Hay que mencionar aquí una consideración que es bastante importante. Nosotros estamos midiendo los ángulos tal vez no de una manera muy académica. Bueno, sí es académica, ¿no? De una manera muy especial, porque en realidad la medida de este ángulo de la fuerza 2 de alfa 2 se debería, en teoría, medir desde el segmento del eje X que está en el cuadrante 1, en este cuadrante. Entonces, en teoría, este ángulo alfa 2 debería ser el que está punteado, medido desde el eje X.
Sin embargo, nosotros lo estamos, y en sentido contrario del sentido de las manecillas del reloj, como corre. Nosotros estamos haciéndolo al revés. Sí es del eje X, pero desde el cuadrante 2, en sentido de las manecillas del reloj. Esta consideración es importante porque si fuésemos pues muy puristas, tendríamos que decir, no, la medida del ángulo es desde acá. Sí es desde acá, pero como nosotros estamos manejando los croquis, vamos a cambiar un poquito, nos vamos a tomar la licencia de estar midiendo los ángulos de esta manera, de forma de que nos facilitemos bastante nuestro procedimiento de resolución de este ejercicio. Por ejemplo, solamente vamos a poner la suma de dos fuerzas, pero en este mismo punto pueden concurrir muchas fuerzas. Podrían concurrir muchas fuerzas y nosotros podríamos tener un ejercicio bastante complicado. Entonces necesitamos empezar a simplificarnos la existencia haciéndolo un poquito más sencillo, ¿no? Por eso vamos a hacer esa consideración. Muy bien, entonces veamos, de manera general, hagamos un planteamiento. ¿Cómo podríamos solucionar? Tenemos las dos fuerzas que están inclinadas, no las puedo sumar de manera directa porque sería una mentira. Si yo sumo 40 más 60, no nos está dando la resultante de estas dos fuerzas. Pero en el ejercicio anterior nosotros vimos cómo encontrar las componentes de una fuerza. Y esas componentes las vamos a marcar. Muy bien. Decimos, no, pues es que en este ejercicio esas componentes podría ser, digo así rápido, ¿no? Esa es una. Y la otra la estamos marcando aquí abajo sobre el mismo eje de las X. Ok, ahí está. Y le ponemos sus flechitas. Para poner las flechitas, ¿cómo vamos a poner las flechas? Porque nosotros tenemos una fuerza que está en esta dirección. En este caso, la punta de mi plumín va a coincidir con la punta de la fuerza, la flecha de la fuerza. Si yo pongo una luz de este lado, y esta fuerza fuera realmente mi plumín, que es sólido, y la luz al momento de tratar, o al momento de chocar con el plumón, evidentemente que no va a poder pasar, y se va a proyectar aquí una sombra. Entonces, ¿la sombra cómo se proyecta? Esa sombra nos va a dar la magnitud de la proyección de esta fuerza sobre el eje X. ¿Sí? Y la flecha, nosotros la vamos a bajar de esta manera. Y vemos que la flecha va en el mismo sentido de donde crece el eje X, y así lo ponemos. Ahí le ponemos la flecha. De la misma manera, nosotros ahora decimos para la proyección en Y, la ponemos acá, la luz. Tenemos ahí nuestra luz y decimos cuál es la proyección. Tengo yo aquí, la luz viene para acá, los rayos, y el plumón es sólido, no puede pasar la luz, y entonces la sombra que me va a generar es esta, ¿no? Y esta sería mi proyección. Nada más que por necesidad de mi ejemplo, esta proyección la voy a trasladar aquí, ¿no? Y voy a decir, es que mi fuerza en Y de la fuerza 1 es esta. Claro, también puede ser esta, pero acuérdense que en el ejercicio pasado dijimos que esta la podíamos trasladar siempre y cuando estuviera en la misma dirección. Aquí está, en todas cumple con la misma dirección. La proyección de la sombra sí se proyecta sobre el eje,
suponiendo que todo fuera sólido, va para arriba, pero luego ya nosotros agarramos y la trasladamos aquí, es válido, sigue siendo la misma fuerza, y creamos finalmente nuestro triángulo rectángulo. Le ponemos nombres a las componentes proyectadas, ¿no? Y decimos F1 en X es esta, y esta otra va a ser F1 en Y. Hacemos lo mismo para la fuerza 2. Decimos, bueno, hay que tener una proyección. Aquí llega la fuerza 2. Mi pizarrón se mueve mucho porque no está fijo a la pared, cual nos dificulta la existencia. Y hacemos las proyecciones de la misma manera. Sí, se mueve demasiado. Ahí está. ¿Ok? Se mueve demasiado el pizarrón. No lo tengo fijo. Bien, entonces ahí está la proyección. Esta luz nos sirve, se la aplicamos, hacemos la proyección, la punta de la fuerza va a ser coincidente con la punta del plumón, y la fuerza se proyecta de esta forma en el eje de las X. Y en este caso la flecha va en sentido contrario a donde crecen las X. De la misma manera hacemos la proyección, se proyecta la sombra, si fuera sólida, sobre el eje de las Y con la flecha hacia arriba, y así se la ponemos. Acuérdense que se genera aquí la proyección de la sombra, ¿no? En este caso la luz tendría que venir de acá. Ahí tenemos la luz, proyectamos, se ve la sombra, y esta es la sombra que vamos a manejar con la flecha hacia arriba a donde crece el eje de las Y. Pero luego, por conveniencia, la cambiamos de lugar y la ponemos aquí porque sigue siendo la misma fuerza. Acuérdense que la fuerza está definida por la dirección, la magnitud, claro está, la dirección y el sentido. Y no hemos cambiado la magnitud, no hemos cambiado la dirección y no hemos cambiado el sentido de la fuerza. Simple y sencillamente la estamos trasladando sobre su misma dirección, a 90 grados. En este caso es a 90 grados. En este caso sería a 0 grados. Lo puedo trasladarla en cualquier parte del eje, siempre y cuando sea la misma fuerza. También esta la podría estar trasladando a cualquier parte de su plano inclinado, siempre y cuando no pierda los grados exactos del plano inclinado. Ok, pero de entre todos los lugares donde yo podría poner estas fuerzas, pues elijo los que me convienen. En este caso, esta fuerza que está proyectada, me conviene ponerla aquí, porque aquí ya puedo visualizar tranquilamente mi triángulo rectángulo, y ya le puedo dar nombres a esta proyección. Va a ser la componente F2 en X, y esta otra proyección que primero fue acá y que la trasladamos va a ser la F2 en Y, o sea, la proyección de la fuerza 2 en Y. Esa es la componente. Fíjense cómo le hemos estado dando nombres. Son las componentes porque generan a la fuerza. También son las proyecciones, pues porque podemos imaginar estas luces que están proyectando a una flecha sólida, y la sombra es lo que se está proyectando. ¿Ok? Llamarla de ambas maneras, como las componentes de las fuerzas o las proyecciones de las fuerzas, es exactamente lo mismo, son sinónimos, y van a escuchar que todo el mundo lo utiliza de una u otra manera indistintamente, ¿no? Porque viene al final de cuentas siendo lo mismo. Ok, ahí tenemos ya nuestra, pues tenemos un pequeño análisis que hemos visto qué es lo que nos están pidiendo, cómo lo podemos resolver. No podemos sumar directamente estas dos fuerzas, nosotros sí podemos sacar sus proyecciones, y las proyecciones que están en la misma dirección las podemos sumar. O sea que yo todas las proyecciones del eje X puedo sumarlas. Aquí tengo una que va para acá, una que va para acá.
Acuérdense que es una suma algebraica y en este caso pues las dos flechas están encontradas y vamos a tener que restarlas porque es una suma algebraica. Estas dos las vamos a tener que sumar pues de manera positiva las dos, porque las dos van hacia el mismo sentido, ¿no? Bien, ahora nosotros para ayudarnos vamos a hacer un cuadrito de resolución. Este cuadrito es conveniente. En este paso podemos decir, podemos hacer la solución directamente escribiendo las ecuaciones aquí y van a ser pocas ecuaciones, pocos procedimientos, porque son dos fuerzas nada más. Pero al mismo tiempo necesitamos empezar a aprender cuál es el procedimiento, porque qué tal si fueran más fuerzas. Podríamos llenar varias hojas de operaciones y los resultados van a estar en cualquier parte de cualquier hoja, ¿no? Entonces hay que estar buscando. Para evitar eso vamos a hacer el siguiente cuadro, que vamos a irlo rellenando conforme vamos avanzando. Hacemos una operación, decimos a este resultado le corresponde estar en esta parte del cuadro, de manera tal que siempre tengamos nuestro cuadro bien puesto, bien establecido y podamos inclusive hasta hacer operaciones con el cuadro. Ok, entonces el cuadro va a estar compuesto de la siguiente manera. Un número consecutivo, ¿no? Por ejemplo, el número de fuerzas. Aquí nada más tenemos dos fuerzas, entonces pues va a tener dos renglones, 1 y 2. Luego tenemos la fuerza, que va a estar en newtons. Aquí ya no le ponemos subíndice porque el subíndice le corresponde al renglón. F1, F2. También vamos a poner aquí el ángulo alfa, este va a estar en grados. También va a ser alfa 1, alfa 2. Luego vamos a tener las proyecciones en el eje de las X, Fx, que va a estar en newtons. Nuevamente F1, F2. Y las proyecciones de Y, o las componentes de Y, que también va a estar en newtons, y que va a ser Fy1, Fy en 2. ¿Ok? Armamos el cuadro, le ponemos unas cuantas líneas para que no nos confundamos en dónde va a estar cada una de las cosas. Ahí está el cuadro. Cuadro o tabla, ¿no? Vamos bien, es una tabla. Bueno, como lo quieran llamar. Pero lo hacemos. Aquí borramos esto que nos está estorbando. No necesitamos gran parte del cuadrante 2, 3 y 4. Y empezamos a hacer la resolución. Bueno, si se fijan, hasta el momento que llevamos primero que nada un enunciado que nos está diciendo qué es lo que quieren que hagamos. ¿Qué quieren que hagamos? Quieren que sumemos las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Pues estas que están concurriendo en un punto y que están en este plano. En este caso tenemos el plano del pizarrón. Ok, y luego nos dan los datos. Nos dicen, mira, las fuerzas son estas. Es una de 40 y una de 60. A las cuales puedes llamar por conveniencia pues F1 y F2. Y que están aplicadas en cierta dirección. Parten del origen de tu marco de referencia X y Y una está aplicada a 30 grados y la otra está aplicada a 50 grados. ¿Sí? Y los sentidos de esas direcciones son ambas hacia arriba. Entonces tenemos los datos, tenemos un planteamiento que hicimos, dijimos, híjole, no podemos sumar las dos fuerzas, entonces tenemos que encontrar una manera. ¿Qué tal si descomponemos las dos fuerzas en sus proyecciones? Ya vimos cómo obtenemos las proyecciones. Y las proyecciones, como si están en la misma dirección, tenemos proyecciones en X y tenemos proyecciones en Y, pero todas las proyecciones o están en X o están en Y. Y ahora sí, yo puedo sumar las proyecciones que están en X, que están en la misma dirección. Eso es fácil y ya lo hicimos anteriormente.
Y todas las que están en Y también las puedo sumar fácilmente. ¿Sí? Entonces, ahí sería una parte de mi planteamiento, porque luego, una vez que tengamos la suma de esas fuerzas, ya veremos qué tendremos que hacer, pero esa es la segunda parte. Aquí en esta primera decimos, podemos empezar descomponiendo y obteniendo estas fuerzas. Ahora, ¿podemos obtener las componentes de estas fuerzas? Sí podemos, porque cuando hacemos las proyecciones, se forman triángulos rectángulos. Si se forman triángulos rectángulos, pues inmediatamente nos podemos referir nosotros a las fórmulas trigonométricas básicas que están acá arriba y al teorema de Pitágoras, que nos va a ayudar a resolver cualquier cosa que tenga triángulos rectángulos. ¿Sí? Ahora, como nos van a salir varias operaciones y vamos a tener que estar borrando, o las personas que lo van a hacer en su cuaderno van a empezar a escribir en hoja tras hoja y se les pueden perder los números. Para no perdernos los números, hacemos esta tablita. Esta tablita que está conformada por un número consecutivo del número de fuerza, la magnitud, la dirección de la fuerza, de acuerdo con nuestro croquis, y las componentes de cada una de ellas, que son lo que tenemos que obtener. Entonces, aquí, antes de empezar finalmente con la resolución, vaciamos los datos. Como son datos, si ustedes se fijan, todos los datos los hemos puesto con negro. Todo lo que es parte de la solución es con azul. Aquí vamos a vaciar datos que ya nos dieron, datos conocidos. La fuerza 1 tiene 40. La fuerza 2 tiene 60. Como ya en el encabezado se encuentra la unidad en la que están, aquí son 40 newtons, ya no hay necesidad de ponerle en cada casilla la unidad en la que lo vamos a poner, porque ya está en el encabezado de cada una de las columnas. ¿Ok? Entonces aquí dice fuerza 1, 40, fuerza 2, 60. Alfas, o sea, los ángulos, el primero es de 30 y el segundo es de 50, habíamos dicho. ¿Ok? No le ponemos grados porque ya está indicado en el encabezado. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. En el siguiente video vamos a empezar a hacer la resolución, después de haber hecho la revisión del problema, el planteamiento y algunas consideraciones que vamos a hacer sobre el uso de los ángulos. Muy bien.